en mi sillón. Muy buenas tardes. Hoy voy a intentar que mi facundia no se me desborde. Ya sabéis que soy muy parlanchina, entonces voy a leer directamente la presentación porque hoy la Luna Nueva y el Ministerio nos ofrecen la oportunidad de tener a los grandes y cuanto menos tiempo perdamos, mejor. En este último día de septiembre, un mes que se me antoja particularmente poético, sobre todo en estas latitudes, y en esta última sesión literaria en el Jardín de la Luna Nueva, me cabe la suerte de presentar a dos poetas admirables y admirados. José María Rodríguez, de Suria, Barcelona, 1976, y José Mateos, de Jerez, de 1963. Lo digo porque estamos más cerca, él y yo. Hay que señalar que este encuentro ha sido organizado, claro está, por la librería Luna Nueva, puesto que estamos en este jardín que ya conocéis, y que se encuadra en el programa Afinidades Electivas del Ministerio de Cultura. El título del ciclo, Afinidades Electivas, me lleva a buscar similitudes y coincidencias a la hora de presentar a nuestros invitados, en lugar de atosigarles con sus amplios y brillantes currículos, aunque tendré que aludir a ellos porque una presentación sin datos bibliográficos no parecería muy profesional, y una ante todo es profesional. Les invito a investigar en internet, que es donde, si sabemos discernir, está ahora la historia de todos nosotros. Estos dos Pepes, coincidencia primera y no baladí, porque el nombre nos dice y nos marca desde la cuna, y lo dice otra tocaya, que somos tres versiones de Pepe. Pepa, Pepe y Josep. O sea, aquí tenemos Pepe. Pues nada, estos dos Pepes son del tipo de poeta que se interesa por la palabra en general, no solo por la forma lírica. Así, Josep María es, además de poeta, traductor, ensayista y crítico literario. Y José Mateos es, además de poeta, prosista, aforista, dramaturgo. Ambos, además, han dirigido, y digo dirigido, no desviado, han dirigido a veces su mirada a otras formas expresivas. Josep María hacia la música, bien que supongo que en el apartado de las letras, más que nada. José hacia la pintura. Ya saben ustedes que expone con alguna regularidad y no poco éxito. Y que uno de sus libros, Monigotes y Divinanzas, incluye viñetas propias. Los dos también han emprendido el camino, espinoso a veces, necesario siempre, de la edición. El jerezano con libros Canto y Cuento, el barcelonés con Pagés, no lo que decir bien, Pagés Editors y Milenio. ¿Dice Pagés o Pagés? Pagés. Pagés Editors y Milenio. Y cuando publican ellos mismos, son fieles en la medida en que la fidelidad es posible a editoriales muy sólidas. Renacimiento y Pretextos, Pepe. Visor y Pretextos, Josep María, en cuyos catálogos yo diría que son referencia obligatoria. Es también una coincidencia, no sé si casual, pero coincidencia. Los críticos y los antólogos no han dudado en prestarles la debida atención, tanto dentro como fuera de España. Han recibido elogios, premios, pero yo diría además que son poetas de culto, que levantan pasiones lectoras, cosa no habitual entre poetas, fuera de eso que llaman instapoesía y que evidentemente es otro género, con todos mis respetos a sus seguidores. ¿O no? Oye, y me parece a Caballero Bonal, que él le hubiera dicho también. ¿Con todos mis respetos? ¿O no? Bueno, poemarios como Días en Claro, La Niebla o Canciones de José Mateos, por mencionar solo tres, o La Caja Negra, Raíz, Sangre Seca, por hacer lo propio con José María, se han convertido en libros de cabecera para los degustadores de la lírica actual que esperan impacientemente cada nueva entrega. Y eso ya digo que eso no es muy habitual. Esa pasión de los encuentros o no, también, de sus poéticas y de su lenguaje no voy a hablarles yo, porque el diálogo entre estos dos monstruos de la poesía, que así me lo ha definido hace unos días una lectora incondicionada aquí presente, no quiero señalar, el diálogo entre estos dos monstruos de la poesía va a ser, de seguro, más suculento y esclarecedor que todo lo que yo pudiera contarles. Y que para eso los tenemos aquí, juntos. No vamos a desaprovechar esta feliz ocasión. Así que no les quito más tiempo. Va a ser José Mateos quien inicie esta charla. Yo me voy a retirar. Es para los niños. Adiós.
escucha mucho, ¿no? Está bien. Bueno, uy, qué barbaridad. Estoy acostumbrado a que me escuche tanto. De hecho, no se me escucha nunca. Bueno, muchas gracias, Pepa, por la presentación. Solo decirte una cosa, el premiado es este, ¿eh? Yo llevo a gala no haber recibido ningún premio. Me fastidiaron en Italia, pero en España no reciben ningún premio, afortunadamente, todavía. Y espero seguir virgen. Ya no, con lo del aforismo ya. Bueno, el programa se llama Afinidades Electivas y el Ministerio de alguna forma nos sugiere, pero sabéis que los ministerios cuando sugieren ordenan. Nos sugieren que yo hable algo de Josep y Josep hable algo de mí. Pero hemos pensado que íbamos a saltar un poco a la torera ese asunto, pero bueno, como tampoco está allí vigilándome Cristóbal, que es el que ha hecho todo lo posible porque este acto se realice, voy a decir 3 o 4 pinceladas de Josep que nos ha dicho Pepa porque son pinceladas personales. Yo conocí a Josep cuando era un chiquillo indomable además, porque... No, ya no lo eres. Hace 20 años, que cuando algunos de aquí lo recordaréis, yo coordiné las ferias del libro, 2 o 3 ferias del libro de aquí de Jerez, y había un programa que se llamaba Poetas en los bares, donde creí que era el sitio adecuado para que él estuviera. Entonces era un poeta que había publicado un solo libro y fue uno de los poetas que estuvo por aquí por Jerez. Él leyó en Bereber, que entonces, no sé si todavía sigue abierto Bereber. Sí. En el Bereber, que en fin es para contarlo largo y tendido como fue aquella lectura, que fue con Raúl Pizarro. Y en fin, nos caímos muy bien, aparte de que, en fin, yo lo admiraba ya como poeta porque Josep es de estos casos raros en la poesía que, aunque él, en fin, discute eso, pero yo lo veo clarísimo, que es de los poetas que nacen, me refiero, que publican su primer libro con una voz ya hecha, madura. Desde su primer libro, el Josep María Rodríguez que vamos a encontrar es el mismo, no es el mismo evidentemente, pero sí la voz, las obsesiones, su forma de construir el poema, prácticamente estaba ya hecha, los mimbres estaban ya puestos en ese primer libro, y es uno de los poetas de su generación más, en fin, que nació ya maduro. No sé si eso es un elogio o es un insulto, pero bueno, nació ya maduro este Josep. Y para mí lo digo sin ningún arrobo, porque los amigos que me conocen, saben, y los que han estado en mis talleres y tal, saben que tengo una profunda admiración por él, que me parece de los poetas de su generación, de los 2 o 3 más valiosos, sin ninguna duda. Y me gusta porque es un poeta que su poesía está llena tiene una enorme densidad, perdona, Juanma, sí, ¿me puedes quitar un poco de luz aquí? Es que no veo las caras de la gente. Vale. Parece que estoy en el teatro. Y entonces es un poeta que tiene una enorme densidad en su poesía, en sus poemas, y esa densidad está hecha a base de lecturas. Es un lector, de los pocos lectores con los que cuando uno habla no pone los ojos como diciendo ¿de qué me estás hablando? Este lo ha leído casi todo, y en sus poemas eso se nota, hay referencias, ecos constantes de otros poetas, y eso hace que la poesía se llene de densidad, ¿no? Y que en muy pocos versos el poema se cargue de significado, ¿no? Y después una poesía muy transparente, muy clara al mismo tiempo, o sea que combina esas dos cosas, ¿no? Y por otra parte creo que siendo tan joven también es un poeta que es ya maestro de otros poetas y que ha influenciado en la poesía
no solo de la gente más joven de su generación, sino yo me atrevería a decir a gente de generaciones mayores que la suya. Y bueno, está bien, ¿no? Lo que ya está con eso ya está, ¿no? Bueno, y bueno, como sabéis, yo el último libro que he publicado me lo publicó él en su editorial Milenio, cosa que, en fin, me significó algún disgusto para mi editorial de cabecera, para Pretexto, no es que se molestaran, pero no les gustó, pero yo le había publicado a él antes, después, pues entonces nada. Luego contaré yo. Pensé que era una deuda que le debía, pero no, al revés, es el que me debía la deuda y por eso me dejó el libro. Y bueno, estoy encantado de haber publicado este libro en su editorial, porque además él es un editor, algo que yo no soy, que sigue trabajando una vez que el libro ha salido. Normalmente el editor que conocemos o que padecemos, una vez que publica el libro, ahí se acaba su labor. Josep sabe que no, que ahí es donde casi empieza su labor, no empieza, pero hay que continuarla, y eso es verdad que él lucha por el libro, que apuesta por el libro y hace todo lo posible porque el libro esté en un sitio, en otro, etc. Y eso es muy, en fin, muy de agradecer para un autor. Voy a leer pocos poemas porque vamos a estar un cuarto de hora leyendo y leerá otro cuarto de hora y después charlaremos un poco si os parece bien. Este es un libro que no se presentó en ningún lado porque está escrito al principio de la pandemia y salió al final de la pandemia y la atmósfera de alguna forma, esa atmósfera de confinamiento está presente en el libro. Hay una primera parte donde se hablan de, en fin, son poemas que tocan lo sagrado, lo divino, sobre todo a través de nuestra tradición, la tradición griega, cristiana. Hay poemas sobre Edipo, sobre Dionisio, sobre el Viernes Santo, en fin. Pero voy a leer uno concreto que se llama Oráculo, que habla de ese fondo sagrado, de eso que yo llamaba en un libro que me ha dicho Fernando, de ese cacao metafísico que yo tengo, pues que se llama Tratado del no sé qué. Yo llamo la gran oscuridad a todo ese espacio sagrado que es incluso anterior a la religión, ¿no? En este caso lo simbolizo en un árbol. No sé si alguno habéis visto una película estupenda que se llama El último guerrero, creo que es de Charlton Heston. Bueno, ahí hay también un árbol donde ellos, en fin, una tribu de Irlanda o de por ahí que adora ese árbol, y ese árbol como espacio sagrado, ¿no? Entonces tiene un ambiente pagano, pero donde intento hablar de eso, de ese lugar sagrado, de ese árbol sagrado. Se diría que es ella, esta encina de hurañas raíces, con el tronco como un trapo escurrido, la que sostiene el cielo, y con él nuestras dudas, nuestra sed, nuestros dioses. Se diría, al mirarla de pie, frente al dornajo de piedra en Grazalema, que sus ramas soportan a duras penas toda la impaciencia del hombre, su trágico destino. Se diría que andamos a ciegas, que danzamos a ciegas, e imploramos bajo su sombra inmóvil, y que la historia gira alrededor de ella. Se diría que habla a quien sabe que habla, y que en la noche eterna brilla y desapareces si pronuncia tu nombre. En ese ambiente en fin, de
confinamiento. ¿Os acordáis que las ciudades parecían que estaban bajo un azote bíblico, ¿no? Todo había desaparecido, no había nadie por las calles, en fin, era una situación un poco de maldición bíblica, ¿no? Y este poema hace un poco, recoge ese ambiente, pero también hace referencia a que yo seguía escuchando por las mañanas a un mirlo, que era la nota de esperanza en esos días. Está dedicado a Julia Bellido, que tiene un poema que se llama Las voces del mirlo, un poema, no un libro. Se titula El mirlo. Las ruinas de una ciudad humean allá al fondo, en la noche. Los perros de mi infancia levantan a la luna su redondo ladrido interminable. Las estrellas te empañan como un signo funesto. Y al filo de otro día, en que no habrá ni un poco de verdad, casi al alba, un pájaro se atreve a cantarte, recóndita, suavísima alegría. Yo no voy contando. Da igual, quiero que te pases tú, a lo que pase yo. Bueno. Lo salto. Bueno, a mí la poesía popular, la poesía anónima, este libro, cada sección tiene una cita de poesía del siglo XV, del siglo XVI anónima. Creo que salió una reseña donde me decía o insinuaba que eran citas mías, que yo me la había inventado y no son así. Cualquiera que acuda a Blecua o a Damaso Alonso, la antología estupenda que tiene, pues sabe. Hay una que es quiero dormir y no puedo, que el amor me quita el sueño, eso es del siglo XV. Pero debes entenderlo como un elogio. Sí, sí. Encaja tan bien en el libro que casi parece que has escrito cosas. Está bien visto, sí, sí. De esta sección decía, turbias van las aguas, madre, turbias van, mas ellas se aclararán. Y este poema, pues es un poema conocidísimo del siglo XV-XVI, un anónimo, que es este poema de los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. Un poema que ha musicado Juan de la Encina, que ha musicado algunos compositores. Creo que Falla también lo musicó, y lo ha cantado Victoria de los Ángeles o Teresa Berganza, en fin, es un poema precioso, muy misterioso porque, en fin, no se sabe muy bien lo que quiere decir, pero es hermosísimo. Y bueno, siguiendo un poco el magisterio de San Juan de la Cruz, que sabéis que hacía con la poesía popular, la poesía anónima, la poesía que él había escuchado en las calles, pues la volcaba a lo divino. Yo aquí hago un poco igual y trato de hablar, a partir de ese poema trato de hablar de algo inefable, de una emoción para la que no hay palabra. Ya solo sé decir palabras sin sentido. Ya solo sé decir panal, brote, vilano, agua de abril, muero porque no muero. Ya solo sé decir lo que me pierde, lo que me hiere al borde del camino, entre la brisa de esas hojas del álamo. Ya solo sé decir lo que no sé decir, cómo las mueve el aire. Y bueno, leo uno más. Bueno, uno más de este libro y otro más. Este lo leo porque es el poema favorito del libro de Yussef. Aunque es un poema que no me cuesta leer un poco, pero bueno. Se titula Madre. Mi madre está desde hace años en una residencia con Alzheimer. Y bueno, vive en otro mundo y la única, en fin, diremos, cuando entra en este mundo es a través de unas caricias, de un beso, de una sonrisa. Tiene a veces sonrisas que
que parece que podrían incendiar un bosque, ¿no? Y a mí me ha servido esa enfermedad para acercarme a ella, que en fin, tenía una relación mucho más distante, menos emocional, diré. Y se la voy a dedicar a Irma, que cuando nos juntamos pues hablamos de estas cosas porque tenemos experiencias muy similares. Madre, tú no me dejes solo, no me mandes a la calle de noche a coger frío. Déjame que me esconda en tu regazo todavía. No hay nada en un colegio oscuro, en una iglesia, en un mercado, que valga un gramo de tu risa ingenua, la que me acuna y alza, la que baila como baila el papel un día de viento, porque es así, porque no hay muros altos. ¿Quién va a lavar la sangre si los dejas? ¿Quién va a tentar la mano? ¿Quién va a tentar la fiebre con la mano de zurcir nuestros mitos? Solo un día, solo una noche más, déjame al lado de tu tañido limpio, del aroma como a flor de geranio, y no te vayas. ¿Qué vas a hacer cuando amanezcas otra, con tu hijo más torpe, allí en la muerte, donde ya sé que no se muere nunca? Y voy a terminar con un poema que no es de este libro, sino de un libro que viene, que en fin, que está al salir. Se titula La hora del lobo. Y bueno, porque me apetecía dar una muestra del último libro que he escrito. Se titula Un grillo. Carmen, creo que tú tienes un poema, Un grillo, o hace referencia a Pepito Grillo. Bueno, pues este grillo, como claro, tenemos unas edades ahí parecidas, el grillo, los que tenemos, en fin, más de 50 y tantos años, las películas de Disney eran inevitables, y lo de Pinocho y Pepito Grillo, asociarlo a la conciencia, el grillo, en fin, no sé, está asociado a ese, cuando uno escucha un grillo, recuerda que, en fin, como que es algo que está ahí diciéndote algo a tu conciencia, ¿no? Diciendo, vas por mal camino, no sé qué, que es lo que Pepito Grillo le decía al pobre Pinocho. Y bueno, de eso habla en muy pocos versos este poema, Un grillo. Desde siempre tú fuiste mi conciencia. ¿Y qué dices ahora mientras tu pulso horada la noche de verano? Que baja turbio el río de la culpa, que el amor es más fuerte, que lo demás no importa. ¿Ya está? Muchas gracias. Yo no sé si leer o seguir aplaudiendo. Ay, ¿ahora sí? Sí. Vale. Pues eso, que no sé si leer o seguir aplaudiendo porque yo... es la segunda vez que leo en Jerez y la primera vez tuve la suerte de leer con un amigo y esta vez tengo la suerte de leer con otro, al que considero amigo. Y no solo eso, él ha explicado, ¿no? me ha publicado, yo les voy a contar, les voy a contar la verdad, vengo aquí, en plan, sálvame a contarles la verdad. Hace mucho tiempo José Mateos tiene una colección preciosa, bueno, todo lo que hace es, el nivel editorial está hecho con mucho gusto. Y él me dijo, no, tienes que publicar un libro con nosotros, conmigo, tal, dame una antología, lo que tú quieras. Sí, me decidí yo, pero yo acabo de publicar una antología en pretextos, tampoco tiene mucho sentido. Pero dije que sí, lo que tú quieras. Y pasó el tiempo. Y
yo dirigía ya las colecciones de Peixos Editors. Peixos Editors es una editorial y tiene una hermana catalana y tiene un sello hermano que es Milenio, que de hecho nos acaban de dar, este es mi momento, nos acaban de dar el Premio Nacional de Poesía a este libro de Aurora Luque, lo pone aquí, Premio Nacional de Poesía, no es a los otros libros que ha publicado Aurora Luque, es a este. Lo digo porque salen antologías, esas cosas así con... no, es a este. Entonces yo me inventé una colección, la diseñé yo, quise que fuera como un poco Tom Sawyer, ¿no? Como de pintura en la pared. Y esa colección la empecé con Vicente Gallego, con Yolanda Castaño, el número 3 es José Mateos. Y yo, en ese momento me hicieron, y dije, sí, le llamé y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué me puedes dar? Y me dijo, hombre, yo tengo un libro, pero con pretextos y tal. Yo hice todo lo posible porque me diera un libro. Evidentemente, luego publiqué la antología con él, me dijo, una antología, la antología, si me dice paseate por Jerez en calzoncillos, me paseo por Jerez en calzoncillos, o sea, palabra de honor, me paseo por Jerez en calzoncillos. Lo que me hubiese pedido, lo hubiese hecho. Y la razón es muy fácil de entender. O sea, yo creo que José Mateos es uno de los poetas más importantes que hay en la poesía española actual. O sea, aquí hubo un poeta muy importante que es Caballero Bonal y José Mateos es uno de, yo creo que es de los pocos poetas en España que pueden mirar a los ojos. Ha leído el poema de la madre y yo si tuviera que hacer una antología de la poesía del siglo XXI, con todo lo que queda por escribir en el siglo XXI, sé que ese poema estaría. Si yo tuviera, estaría muy bien porque me dejaría vivir muchos años, entonces ese poema estaría. O sea que ahora se va de nuevo a pretextos, pero yo sé que, de hecho yo creo que ese es el mejor libro que ha publicado, luego no sé el siguiente. Pero ese sí. No, pero lo digo en serio, o sea, más allá de la ironía de que lo ha publicado conmigo y demás, de verdad que es un libro estupendo, es un libro maravilloso, deberían leerlo todas las personas que supieran leer. Y ese poema de la madre a mí me pone, tiene otros poemas, el de los Álamos, quiero porque no quiero, todas las referencias cruzadas y demás, pero la emoción que destila el poema de la madre, la capacidad que tiene para ponerte los pelos de punta, a mí me parece maravillosa. Yo es un poema que vendería mi alma para escribir poemas así. Así que, pues eso, que estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de que el Ministerio siga apostando por la poesía, que ahora la haya llevado a las librerías, no solo a los institutos. Y voy a leer, porque yo estoy hablando mucho y no sé cuánto tiempo he empezado ya, pero no me lo tengas en cuenta. No. Y precisamente él me pidió eso, esta antología, que es una selección que ha hecho él, así que yo me voy a centrar todo el resto de mi obra hasta este año, lo voy a sacar de aquí. Voy a leer 3 o 4 poemas y luego alguna cosa un poco más sorprendente, o sea, más extraña que voy a leer. Yo, o mi ideal yo. Tengo tendencia a generalizar. Por eso escribo bosque, aunque sé que no hay 2 árboles iguales. Por eso escribo yo. Y sin embargo a ratos me construyo. Y sin embargo a ratos me derribo o incluso las 2 cosas. Como un niño que nace en un barco que se hunde. Primera visita al zoo. Tenía 12 años y mi madre me regalaba un mundo para mí. Si la tristeza fuese un animal, pues un escarabajo. Y entonces le contaba que había días en que ese escarabajo fabricaba una bola muy grande en mi garganta. Los ojos de mi madre eran de búho. Parecía entenderme sin hablar. ¿Y cómo te imaginas ser mayor? No sé qué respondí. Tenía 12 años. Aún no comprendía que crecer es ir al zoo y solo ver barrotes. Yo soy donante de sangre. Y es algo que yo creo que deberíamos hacer más.
Y una vez, mientras daba sangre, parezco Sabina ya, porque cada vez repito las mismas presentaciones de la misma manera, ya digo, ¿esto qué es? Ahora me acabo de dar cuenta, digo, pero es verdad, o sea, una vez el Dios de la sangre que das me regaló este poema que voy a leer, que se llama B positivo. De cerca es como el mapa de un sitio al que no has ido, pero querrías ir, porque una aguja marca su destino concreto. Abro y cierro la mano. Que la sangre circule hasta la bolsa y allí espere paciente hasta llegar a ti, mientras yo me pregunto a qué parte de mí he renunciado, o si habrá algún recuerdo que ya no fluirá más. Tengo hermanos de sangre a los que no conozco. ¿Sabrán reconocerme si se cruzan conmigo? ¿Y qué sentiré yo al saber que mi sangre circula por sus venas? Abro y cierro la mano, mientras pienso si eso no es también la poesía. Tomar sin merecer, ser en el cuerpo de otro. Leer un poema, me acabo de dar cuenta que no está aquí. La selección la hizo él, así que, pues, básicamente un poema, pues no está aquí, pero básicamente un poema porque recuerdo que lo leí aquí, es la segunda vez que leo, la primera vez fue, hemos hablado hace 20 años. No, hombre, no llegar, ¿no? 19, 18, en ese punto de coquetería decir por lo menos 19, 18. En el Berebé. Entonces, en mira, pues no, es un poema que no leo nunca, pero lo voy a leer porque es un poema que hizo... Madre mía, qué recuerdos. Es un poema que hicieron una postal y está ahí. Se titula Materia y Forma. Yo voy a leer otro que se llama Ramas, pero no está en la antología, así que voy a leer uno que se llama Materia y Forma. Es un poema de hace 20 años, así que me van a perdonar si soy un poco... si es malo, o sea, que lo es. Pero básicamente es porque me recuerda aquel día y me hace muy feliz volverlo a leer. Yo siempre explico, cuando leo este poema, siempre explicaba que una cosa es la materia y otra cosa es la forma. Porque uno llega, siempre explico lo mismo, supongo que en aquella época me pasaba mucho, que llegaba a casa y entonces no quería hacer ruido y entraba con la luz apagada. Y entonces la materia es la mesa o la silla con la que te tropiezas y la forma es, cuando enciendes la luz, que te das cuenta que es una mesa, una silla o tu madre que te está esperando. Materia y forma. ¿Cómo expresar dolor en el dolor al conocer la muerte de una amiga? No sé qué hacer. Del modo en el que el agua es anterior al río y la materia antecede a la luz, pero es la luz la que confiere forma. Así calla el dolor dentro de mí hasta que hay algo fuera que lo prende y me ocupa. Dolor en el dolor. Toda muerte es un sol hecho pedazos. Yo acabo de publicar un libro muy raro, pues de hecho es una cosa rarísima, se titula Haibun, que es un libro en colaboración con un fotógrafo que se llama Luis Bió, que es un fotógrafo maravilloso, que hace unas fotografías panorámicas preciosas, y en el que nosotros teníamos que hacer un viaje por Andalucía, todas las fotos son de Andalucía, tenemos que hacer un viaje por Andalucía, si me paso el dinero porque me parece que voy a... Y iba a ser un poco como Robert Frank y Jack Kerouac por la América, ¿no? Pues vamos ahí los dos juntos y hacemos todas las fotografías y yo escribo poemas. Fantástico. Y nos cayó una cosa que se llama pandemia y entonces nos quedamos un poco como diciendo, vale, muy bien, tenemos que entregar el libro, no podemos ir, ¿qué hacemos? Entonces él se fue cuando pudo y tenía fotos de archivo de Andalucía y yo también me fui como pude y las que no, pues a partir de su fotografía me puse a escribir y salió este libro. Es un libro en el que Haibun es un tipo de escritura, un tipo de género japonés, Oku no Somichi, o sea, Sendas de Oku, es decir, un tipo de poema, un tipo de libro de viajes, un cuaderno de viajes en el que el poeta de repente empieza a escribir cosas en prosa diciendo
llegado aquí, me he encontrado con 3 campesinos camino de Huedo y demás, y de repente, al final, o a veces en medio también, escribe un poema, como una pequeña Polaroid, ¿no? Te cuenta todo lo que ha pasado y de repente lo remata con un haiku, con un poema breve, que es una fotografía. Claro, Yoki y yo no somos japoneses, así que lo que decidimos fue que la parte más descriptiva serían sus fotografías y la otra parte, así un poco más breve, serían mis poemas, pero sin ser haikus, porque ser haiku me parece como excesivo. La mayoría de poemas dependen de la fotografía, o sea, la mayoría, muchos poemas dependen de la fotografía, pero yo creo que a lo mejor 1 o 2 sí puedo leer. Y esto es absolutamente novedad porque me llegó el libro la semana pasada, así que quería traer algo especial. Y a mí siempre me ha gustado hacer cosas raras, pues eso que contaba Pepa Parra de canciones, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hasta en vídeos musicales, o sea, yo he escrito Minotauros, por ejemplo, que tiene más de 3 millones de visualizaciones, de escuchas solo en Spotify, o Michele, o canciones así. Pero, bueno, pues eso, él pinta y yo hago cosas raras. Las suyas son mejores que las mías, pero las mías son más raras. Un asteroide cruza el universo. Es un vestigio de un tiempo sin tiempo en el que se formó el sistema solar. Los asteroides son tan solo ruinas, restos de lo remoto. Es algo parecido a lo que tú llamas recuerdos. Y ya terminaré porque me parece que me voy a pasar. Esto es voy a hacer un experimento rarísimo porque yo durante la pandemia, además de hacer esto, claro, es que, bueno, la pandemia fue muy mala, entonces vivimos mucho. Yo llevé una especie de diario, te lo contaba hoy en la comida, yo llevé una especie de diario en verso. Pensé que ya está bien, dietario, ¿no? Porque no escribía cada día, pero cuando escribía pues tomaba pinceladas de lo que me estaba pasando. Y algunas de esas poemitas, que son un poco el avance de mi siguiente libro y que no sé muy bien, no va a ser con esta estructura, pero sí va a tener una estructura, bueno, no sé, ya lo verán porque ojalá lo vean. Pero sí voy a leer esta. Me gustaría leerla entera casi. Me voy a pasar seguida, corrida. Y cuando ya no puedan más, ya me dicen ¡stop! Y yo me levanto y me voy. Se titula Exilio. Y son poemas muy breves, bueno, yo lo leo y ya. Luego me tiran tomates. ¿El cielo se desconcha o son las nubes? La pregunta no es siempre lo importante. Nota mental. Conservar el asombro de estar vivos. Abro la ventana. El viento ensancha el tórax de otro día y la palabra otro es una gárgola. Por dentro, la humedad pudre la piedra. Y mientras, una lluvia perezosa gotea de los árboles. La belleza es un puzzle. Se desmonta. Esta noche, casi difuminada, me regresa a la infancia. Entre pinceles, caballetes, batas con manchas de pintura, la voz de nuestra antigua profesora. Antes de dibujar, estudiad el objeto. Una manzana no es cualquier manzana. Cada pétalo tiene una sombra distinta. Nostalgia, vieja borraca, siempre en busca del brillo de la moneda del pasado. Te reconozco a ti también, fatiga, hogar. A veces el dolor viene de fuera, debajo de la piel, acumulándose todos los aguijones. Soy un cactus secreto esperando emerger. Aprendí a escribir sobre papel pautado y ahora, en cada verso, busco un orden. Nostalgia de mí mismo. La memoria hace playback. Pero dime, ¿qué paisaje eres tú? A lo lejos, un cuervo con su gota de noche. No importa si oscurece y estás solo,
ten paciencia, aguarda, piensa en una semilla. De repente el paisaje ha cambiado de piel. Cruza el alféizar una lagartija y en lo alto una luna afilada se vuelve cimitarra. Pequeño miocito, el pasado también es un destierro. Dice Wallace Stevens, el poema definitivo debe ser abstracto, pero el lenguaje es también un virus y muta. Si cada día se parece a un puente que no tiene comienzo ni final, si todo se repite y el hastío, flecha de carbón, ensucia lo que toca, responde de una vez. ¿El cielo se desconcha o son las nubes? No sé si queréis hacer alguna pregunta a Josep, sobre todo, que me tenéis aquí porque me tenéis todos los días, soy un pesado, pero a él no lo tenéis todos los días, entonces yo creo que es una oportunidad. Yo sí quería decir una cosa. Es muy importante que haya librerías como la Nueva que se atreven a hacer actos como este. Que además tiene un espacio como este que yo estoy absolutamente impactado porque exista un espacio como este. Entonces yo sí les voy a pedir, por favor, que compren un libro de José Mateos. Ya no digo el mío, pero sí, por favor, que compren un libro de José Mateos. Ya si es este, ya mejor. Si ya lo tienen todo. Pero compren un libro por el bien de la... por el bien de la librería, porque se lo merecen. Porque es genial que haya librerías que apuesten por la literatura, por la poesía, y no solo por los libros de idiomas, por los bestsellers y por demás literatura de ahora en Puerto. A mí me comentó Cristóbal que habláramos algo de nuestra labor editorial. Y para un poco, para hablar algo, para no quedar el acto que sea tan cerrado de una manera tan rotunda como sería si no habláramos algo, podíamos hablar algo de eso. Es verdad que yo soy un editor, mi editorial es una editorial casi de juguete, porque es una editorial, como digo, que puro capricho mío. Yo lo que tengo es una colección de libros de poesía donde mi interés es publicar lo que a mí me parece valioso de la poesía que se ha escrito a partir del 90, y creo que todo lo que he publicado, estoy contento con lo que he publicado, salvo ahí en esa colección, quizás salvo dos que me lo han colado. Pero bueno, no voy a decir los nombres, claro. Uno soy yo, el otro ya no sé. Y tú sabes, te lo cuelan, no sé te lo cuelan a la mínima, sí. Porque, sí, en fin, la insistencia de algunos autores y algunos son seductores, muy seductores, algunos son muy pesados, en fin. Y al final cae, pero bueno, en 15 años que lleva la colección... Hombre, ¿en 15 solo dos? Solo dos, por eso está bien. Pero es verdad que me gustaría que estuviera Álvaro García, por ejemplo. Álvaro. Que es un poeta que me gustaría que estuviera. Yo lo he publicado. Pero como novelista. Bueno, como novelista lo he publicado bueno, también. pues entonces ya lo tienes, entonces ya está. No, pero como poeta me gustaría en esa colección. Y es verdad que lo que yo hago es una labor que no es exactamente como la suya, que él, yo creo que sí es un editor en el sentido más empresarial, más profesional de la palabra. Yo cuando lo he visto esta mañana estaba con el teléfono echando humo porque, en fin, tiene que hablar con una librería, tal. Esas cosas yo no sabía hacerlas, no la hago. Pero, en fin, yo creo que es interesante ver cómo, no sé, preguntarle por cómo ve el mercado del libro de poesía, el futuro, cómo ves todo ese asunto. Pero esto vale más que lo que me han pagado por venir aquí. Bueno, pues, este diagnóstico es de médico cirujano.
yo ya sé que a mí me da mucho miedo la facilidad para publicar. A mí me da mucho miedo. Que ahora cualquiera tiene una capacidad para publicar rápidamente en internet y hay 50.000 millones de editoriales, con lo cual ya de repente hay muchas editoriales que tienen un cupo de edición, por lo tanto editan, incluso algunas ya la autoedición. Entonces, si es que el camino yo creo que no es editar, que es escribir. Se escribe bien y te perseguirán para que edites. No corras para editar. Lo que importa de un libro de poemas no está en el libro, está dentro del libro. Entonces, a mí me asusta muchas veces chavales de 20 años que vienen corriendo que quieren publicar. Y tú los lees y dices, no, ¿de lo que has leído? Y quien dice de 20 dice 40. Que no es una cuestión de, no, ahí está, ya, con eso ya. Pero eso sí, o sea, a mí yo recibo cada semana, tú recibirás muchos libros de poesía, yo creo que recibo más. Recibo en castellano y en catalán, de los dos sellos. Sí, mi editorial, esto así que parece que no lo hemos aparecido de la nada, pero no, tenemos 30 trabajadores, un taller propio, una parte de distribución propia, mapa de distribución por Latinoamérica, es una gran, bueno, para mí es una gran responsabilidad porque yo entiendo la literatura desde un punto de vista literario. Si a mí, yo se lo contaba el otro día a un autor que va a volver a repetir, que tú dices que es muy pronto, y se lo decía, le decía, si es que a mí me da igual, si cuando me despido me despedirá, pero yo quiero ser el editor que yo me hubiese gustado tener y quiero ser la persona, o sea, quiero que mi catálogo, esto que aparece aquí, que luego uno ve, ha publicado los libros y entonces aparecen los libros aquí, pues me represente. Yo no doy un paso atrás por ninguno de los libros que he publicado. De hecho, el otro día me decía Borras, no has fallado en ninguno. Y le decía, pues eso. Pues eso. Es no dar un paso atrás por los libros que has publicado. Yo 100%. Tengo la colección de ensayo parada desde hace un año. No he publicado ni un solo ensayo en el último año. Bueno, uno, pero ya estaba de antes, o sea, pero eso no cuenta. Ya estaba de antes de que yo entrara. Ninguno. ¿Por qué? Porque no quiero publicar libros que no me funcionen. O sea, que no me... Si yo no disfruto leyéndolos, ¿para qué voy a hacer que los lean los demás? Me parece egoísta. Y me parece mercantil. Y si algo tiene la literatura es que no debe ser mercantil. Ahora ya hablen con todas esas editoriales que sí lo consideran, pero para mí no lo consideran, para mí no. Pero es porque yo soy autor. Y porque yo, como he dicho, vendería mi alma por José Mateos y si le dicen anagrama quién es José Mateos, pues dirán, no saben quién eres. O Espasa, con el premio Espasa. Es que esa es la diferencia entre un editor, quizá una editorial independiente o mediana de una editorial grande. Quiero decir que el editor sea alguien que está ahí por amor al libro y no por una cuestión de interés económico. Quiero decir, esa es la diferencia. Hoy en día es verdad que hay un espacio cada vez más grande de ese tipo de editoriales, pero es verdad que se peca de que mucha gente de las que está detrás de esas editoriales, de esos sellos editoriales, son gente bastante con poco criterio y entonces están llenando, es verdad, el mercado de libros que son libros quizá necesarios. Y eso sí es una cosa que yo veo que es preocupante. La facilidad que ha dado Internet o la imprenta digital a la hora de publicar, que es muy barata, o muy barata con respecto a antes. Y eso, claro, ha llenado el mercado de muchos libros que muchas veces son libros, en fin, que están ocupando un sitio que podrían ocupar otro. Y después otro problema que yo veo es que, claro, la fuente, para un joven, la fuente de información y de conocimiento ha dejado de, ya la palabra escrita no es
no es esa fuente de conocimiento e información, sino es Internet. Y claro, Internet puede ser muy útil para unas cosas, pero como fuente de conocimiento y de información es una regresión con respecto al libro. Y yo no sé, Cristóbal, cuántos jóvenes entran en tu librería al día y qué tipo de libro, pero para mí eso es lo más preocupante, quiero decir, que va a haber relevo de lectores, sobre todo de lectores de poesía, que ya entonces Cristóbal ya me dice, se ríe, pero quiero decir, va a haber relevo en un mundo en el que la letra impresa... Sí, sigue. Dos cosas. La primera, la mayoría de poetas, de narradores franceses del siglo XIX, esos novelistas franceses que nos gustan tanto del siglo XIX, la mayoría escribían por fascículos. Los famosos, los que la gente iba corriendo a comprarse, fascículos que aparecían en diarios, cada semana aparecía un capítulo. Los famosos no eran ellos, eran otros que vendían mucho más, pero que luego nadie se acuerda de los nombres. Sí, aquí en España está Fernán y Fernán, Claro. no, Fernán y Fernán, en fin, gente que no conocemos nadie, Fernán de Guillén también, había mucho de... Eso para empezar. Y segunda cosa, yo creo que ahí hay puentes. Yo creo que Ana o Raúl, que son profesores, tienden puentes, porque yo creo que lo importante es la educación. Yo que me dedico ahora, yo dejé de dar clases en los institutos, cobrando más, esto ya es una cosa de locos, pero bueno, en mi caso va así la vida. Dejé de trabajar en los institutos cobrando más para dedicarme a dar clases en la universidad, cobrando un poco menos, para dar clases a profesores de profesores, o sea, para ser profesor de profesores, para dar clases a futuros profesores de magisterio, para enseñarles que la literatura no es una cosa de locos, que no es una cosa de frikis, que no es una cosa de... Porque la mayoría de ellos, y tú los ves y dicen poesía y ¡ah! Luego acaban el curso y felices. Y has cambiado la forma de ver la literatura. Y tú dices, bueno, pues que no te la he cambiado yo, es que a lo mejor la forma que tenías de ver la literatura no era la correcta. O sea, esas formas de enseñar literatura con exámenes, una biografía lectora en la que no funciona, o sea, te hacen leer libros que tú dices, pero yo qué tengo que ver con un libro que no es. Eso es lo que no funciona. Pero yo a mi hijo de 3 años le leo poemas y de hecho cada noche me pide que le lea un poema y no es un poema de verdad, o sea, es un poema que me invento, que él me dice, papá, hoy hormigas, y lo contaba él, me dice, hoy hormigas, y digo, pues las hormigas tienen muchas amigas y así voy tirando. ¿Sí? No sé, pero yo soy más pesimista en ese aspecto. Creo que la imagen ha sustituido como diremos, como fuente de conocimiento y de información a la letra, lo estamos, incluso en un periódico lo ven, ya siempre te dicen, una imagen vale por 1000 palabras, digo, bueno, sí, una imagen, explícame el amor o la felicidad con una imagen, quiero decir, hay conceptos, el hombre funciona y piensa mediante abstracciones y mediante conceptos abstractos. Entonces, hoy un niño empieza, vamos, en las guarderías ya le están poniendo la televisión, el internet hace que la atención, quiero decir, un libro requiere una atención, o por lo menos una educación de la atención que un chaval de 15 o 16 años, salvo que dé con un profesor que diga, mira, esfuérzate que esto te puede dar un disfrute, un placer, pero es muy raro que esa atención se dé y la mayoría de los chavales que ven no aguanta una página o 2 páginas y por supuesto menos de pensamiento abstracto, porque ya te digo, la mayoría de lo que le llega es mediante imágenes. Si tú ves un telediario, quiero decir, ¿qué fuerza tiene ante una madre que llora todo lo que tú razones? A lo mejor, en fin, porque puede hacer una imagen amañada, puede hacer una imagen... Es decir, es que emocionalmente... Ya, pero la imagen funciona desde hace mucho tiempo. O sea, tú eres pintor y lo sabes. O sea, Velázquez entonces Velázquez hubiese anulado a todos los poetas de su generación. O sea, no es... Pero no era, quiero decir, no es comparable. Entiendo lo que quieres decir.
Entiendo lo que quieres decir, pero también entiendo que del mismo modo que hay herramientas que juegan en contra, también hay herramientas que juegan a favor. Y la misma tecnología que tú crees que juega en contra, y yo también creo que juega en contra, te puedo decir, también sé que juega a favor. Y que muchas veces, es decir, yo no necesito comprarme un libro de poesía para leer poesía. Sí, pero Pero eso es clave. O sea, ahora que esto me matará, está diciendo que está diciendo. tu generación es la última. Tú no tienes en la infancia, no has tenido acceso a internet. Tu generación no ha vivido en eso, ¿no? Quiero decir, lo que llega es otra cosa y yo no sé si eso va a cambiar el formato y la forma del libro. La literatura ya de hecho la está cambiando, tú estás percibiendo. Yo llevo en esto 40 o 50, 40 años y veo como la literatura se ha depauperado de una manera clarísima. Quiero decir, hoy una novela como la de Caballero Banal, cualquiera, ¿sí? Ágata, es que no encontraría editor si fuera un señor normal y no tuviera nombre. A mí me llega una novela de Caballero Banal y hago así. Bueno, porque sabes que es de Caballero Banal. No, Imagínate que la firme Pepe Pérez. O sea, yo hago así. Una novela como la de Álvaro García que tú has publicado, eso no lo publica hoy nadie salvo tú. Bueno, pues eso, bueno, pues ya está bien. Estoy yo ahí con la espada del encima. Pero es que cuando tú... Pero ahora en serio, no, va, ponemos aparte. Todo tiene su cosa en contra y tiene su cosa a favor. Te voy a poner un ejemplo. Tú, cuando te querías comunicar, o sea, tú en tu generación, Lorca escribía cartas que tardaban semanas en llegar y contestarse luego y todo el rollo. Tú has vivido la posibilidad de llamar y con tu generación te has comunicado rápidamente con quien te dé la gana, esté donde esté. Estás hablando de comunicación. De comunicación, ya, pero vale, sí, de acceso, ya, bueno, pero la comunicación también es acceso. A mí me pasa, a mi generación le ha pasado todavía más. O sea, las conversaciones que tú tienes con poetas de Almería, o de Málaga, o de Madrid, yo las tengo con poetas de Macedonia, diarias con poetas de Macedonia, de Estados Unidos, de Italia, me ha dado la posibilidad de abrirme mucho más y conocer a mucha más gente en ese sentido, un mundo más global. Tú me dices, sí, claro, pero la tecnología también juega en contra, porque los padres que tú vas a un restaurante y una imagen habitual, perdona, disculpa, una imagen habitual es ver al niño con la tablet o el móvil. Ya, pero ¿tú crees que esos padres le iban a enseñar al niño poesía? Es que partamos de ahí. Es que claro, también vamos a ver, o sea, yo creo que a lo mejor las personas que están aquí, que son parte de este público y a lo mejor deberían contestar ellos, la parte que son estas personas que están aquí, seguramente no llegarán y el niño se pone a llorar en un restaurante y lo primero que harán es, niño, mira el móvil. Seguro que tienen otros recursos. Y seguramente le cantarán canciones a sus hijos en lugar de poner la televisión para dormir. Y seguramente les contarán cuentos a sus hijos en lugar de poner la televisión. O sea, quiero decir que eso depende mucho también de las personas, que evidentemente ha extremado mucho más la situación. La ha extremado mucho más. Pero yo creo que yo no soy tan, no sé, llámame ingenuo. Pero me gustaría creer que no, la cosa no está tan mal. Yo creo que hay, en fin, no estoy hablando, claro, de poner en contacto y como una red de relaciones, evidentemente. No, Internet como manera de relacionar a la gente, pues es un instrumento estupendo. Pero como fuente de conocimiento, que es de lo que yo hablo y de lo que creo que el libro es... Pero yo leo ahora literatura. Ya. ¿Cuántos poetas ingleses tenías acceso tú cuando tenías 20 años? ¿Cuántos poetas ingleses tenías acceso tú cuando tenías 20 años? ¿Y cuántos ahora abres internet y los lees? Ingleses, norteamericanos, tal. Y depende también de tu conocimiento del idioma, pero joder, pones el Google Translator y algo sacas incluso. O sea que, aunque sea Swahili. ¿A cuántos jóvenes les interesa hoy leer poetas ingleses, esos poetas ingleses? Mucho menos que antes. Eso es a lo que yo me refiero, y sobre todo al medir por bajo, que es decir, que se va bajando el listón porque hay que hacerlo comprensible a una generación que se ha educado mal, que se está educando de una manera muy
Es otra cosa, sobre los planes educativos ahí no me voy a meter porque si entro ahí me echan de todos los programas del ministerio. Pero eso es otra cosa. No sé, yo, Cristóbal, tú que eres librero, ¿tú ves gente joven entrar en tu librería? ¿Ves que el público se va renovando? Yo te quiero decir que, muy en contra de lo que tú dices, hay un público joven, lo que pasa es que tiene otro tipo de intereses, pero hay veces que yo miro en la distancia, cualquier día, y me siento orgulloso de que haya mucha gente joven. ¿Pero qué tipo de libros lees? Eso es otra cosa. Pero yo no voy a juicio. Es que yo prefiero Pero que no lean tampoco- nada si leen Carmen Mola. Pero cosas así. tampoco, no, pero no Ya. leen Carmen Mola, ¿eh? Carmen Mola lo lee de 30 hacia arriba. Te quiero Bueno, explicar. me refiero a Carmen Mola Sí. como te refiero el Pero dragón, tampoco te voy a enjuiciar lo que tú leías cuando tenías 18 años, porque no, mi mirada no la enjuiciaba. ¿Te entiendes? Sí, ¿esto se puede bajar un pelín? Sí. Salud. La luz. Sí. Estamos aquí que nos estamos quedando... Yo estoy por No. sacarme las gafas de sol. Es muy difícil enjuiciar con generaciones. Es muy difícil. O sea, me lo digo a mí mismo porque yo a veces lo hago, ¿no? Y no, es un error. O sea, yo puedo enjuiciar, decir, no me gusta lo que están leyendo, pero el hecho de que lean, el hecho de que entren, el hecho de que busquen, el hecho de que encuentren, que se seduzcan unos a otros. Un primer Tal- paso. No sé, yo tengo la sensación de que en los años 90, 80, una librería, sobre todo el público de una librería, era el público joven. Era el público de 25, 30, 35. Eso es lo que yo recuerdo en las librerías cuando yo iba. Hoy, cuando voy a una librería, es raro encontrarme a gente joven. Y después, cuando veo lo que compran, porque intento hacer de sociología mis experimentos, en fin, es para llevarte las manos a la cabeza. Pero, yo qué sé, yo pienso en fin, que hay una decadencia de la palabra escrita, que lo ves en todo, que cada vez hay menos capacidad de razonamiento abstracto y de atención, que es las dos cosas que yo creo fundamentales. ¿Recuerdas ahora tu clase de GB, de GB, ¿no? Sí. ¿Cuántos de esos de tu clase son lectores ahora? Que tú consideres que más o menos pueden ser lectores ahora. No lo sabría decir, ¿Pero pero estoy seguro que te pueden recitar la canción del pirata. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ya, pero a lo mejor recitar con 10 cañones por mandamiento como a toda vela. Y sobre todo, cuando llega el narrador, eso no te va a ayudar. Josep, sobre todo más importante, es que, quiero decir, un poeta como Antonio Machado era alguien que había que admirar. Hoy no, mi hijo estudió métrica y es un instituto bueno, en fin, estudió métrica con una canción de Andy Lucas. Ya, pero tú sabes que... Ese era lo, para que, vamos a bajar para pescarle, ¿no? Para Entonces recuperar. Antonio Machado era maestro. Sí. Y que una de las cosas que odiaba, él no hacía exámenes. Y una de las cosas que odiaba, era profesor francés, y una de las cosas que odiaba era la gramática. Y lo único que hacía es hacer, o sea, es decir, que tampoco estaba tan lejos de eso que tú estás contando, que si hubiese encontrado fórmulas para hacer más llevadera la poesía, o sea, la enseñanza, lo hubiese hecho. Y yo te he hecho una pregunta. ¿Cuántos alumnos crees que de tu curso de GB, si más o menos mantienes el contacto, son ahora lectores de verdad? Y yo estoy convencido que son pocos. Y yo es lo mismo que le puedo preguntar por aquí seguro que hay profesores de instituto o de colegio, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos son lectores de verdad? ¿Cuántos son lectores? ¿Cuántos tienen hábito lector de coger el libro y ponerse a leer? Los que su familia son lectores. Es decir, es que no es una cuestión de que no vamos a peor. Es que nos mantenemos en las mismas cifras. Pésimas, pero las mismas cifras. Y van a seguir siendo las mismas cifras. No me lo compras. No, sí, hay encuestas sobre el asunto de que te asustan en fin, de preguntas y yo creo que hay una devaluación bastante clarísima.
Soy profesor de profesores, digamos, ¿no? De profesores de primaria. Entonces yo puedo ahora dar cifras así como de te voy a... Y no, las cifras crecen. Que sean pésimas no significa que no crezcan. Otra cosa es, por ejemplo, ahora en España estamos por debajo de la media mundial en comprensión lectora. Pero por debajo de la media global. Que eso, bueno, no vas a sacar el pecho porque hemos ganado el mundial, pero estamos por debajo de la media global en comprensión lectora. La encuesta es del año pasado, no es de hace 50, es del año pasado, ¿eh? O sea, hace referencia a 2021. Estamos por debajo de la media global en comprensión lectora. Eso no tiene nada que ver con lectores o no lectores. Eso tiene mucho que ver también con la capacidad de los padres, de los maestros, de los que nos dedicamos a esto, para decirles, ¿qué lees? Porque lo importante es que yo sigo pensando lo mismo, lo importante no es leer. Lo importante es el leer, entender qué lees. Y ese es el gran problema. O sea, si es que leer da igual. Si es que leen de verdad. O sea, leen los WhatsApp, si es que leen. Leen, los niños leen. O sea, nunca han leído tanto. O sea, si te pones a pensar, nunca han leído tanto. Si es que nunca han leído tanto, han leído mails constantemente. Cada día tienen correos electrónicos, cada día tienen un montón de WhatsApps, cada día tienen... Si es que leen. Si es que nuestro problema no es que lean. Si nuestro problema es que no entienden lo que leen. Y eso, cuidado, ahora me voy a meter en un jardín, eso crea que de repente ves algo en las redes sociales y te lleve a posicionarte. Pero a otro lo lee y como que lo lleva a posicionarte en dirección contraria. Yo leía el otro día un experimento que me pareció muy divertido. Yo hago muchos experimentos en clase y de hecho estoy a punto de hacer, bueno, estoy a punto de que o me echen de la universidad o me den algo. Y uno de los experimentos que leí el otro día me pareció muy divertido porque parece. Yo llevé a mi hijo mi hijo es diferente. Llevé al colegio a mi hijo y es diferente. Llevé al colegio a mi hijo y es diferente. Entonces la profesora le preguntó a los chavales de primaria o de primero de eso, ¿diferente por qué? Y pues, entonces todos empezaron a poner, no, porque es homosexual. No, porque tiene síndrome de Down. No, porque es bizco. No, porque es gordo. No, porque es... Todos se expusieron porque era diferente. A veces atendiendo a condiciones sexuales, intelectuales, físicas. Entonces la profesora, que ya había escrito el papel, dijo, dio la vuelta y dijo, hoy he llevado a mi hijo al colegio y es diferente porque él es el único pelirrojo. Y todos se quedaron como diciendo, hostia, había 22 alumnos, 19 respuestas diferentes, todas raras. Entonces la profesora les dijo algo así como lo que estoy diciendo yo, o sea, que las redes sociales, cuidado con lo que dices, porque rápidamente todo el mundo se posiciona, todo el mundo tiene una opinión, como tiene un culo, y entonces todo el mundo, ya, tomo partido. Y como no me gusta tu opinión, ¡pam!, estoy en tu contra. Y ese es el problema. O sea, nuestro problema no es que lean o dejen de leer, es que no entienden lo que leen. Si es que ese es el gran problema. Si el problema de la poesía es que te permite aprender a leer, aprender a entender lo que lees. Si ese quizás sea la gran ventaja de la poesía. Y por eso debe de leerse poesía.